financiera de las ayudas y subvenciones, como las reestructuraciones de deuda y refinanciaciones. Entonces, bueno, para mí eso eran dos personas con amplio conocimiento que nos podían asesorar sobre todo este tema de ayudas y todas las dudas que nos surgían a nosotros desde el medio de comunicación sobre esas ayudas, si realmente son ayudas a fondo perdido, son ayudas para proyectos, qué empresas podéis optar a ellas, qué situación tenéis que tener para poder recibirlas. Todas estas respuestas es lo que quiero que en este webinar ellos os den respuesta y por supuesto que vosotros participéis y les preguntéis todas las dudas que tengáis respecto a ellas. Entonces, bueno, lo primero le doy la palabra a Juan Albado para que os hable un poco de por qué Morrison puede aportaros esa información en este sentido. Hola, buenos días a todos. Primero, Maite, muchas gracias por haber organizado este encuentro y habernos permitido pues, contactar con empresas del sector. Algunos de vosotros me conoceréis por mi etapa en CETESA, en la que fui primero director financiero y luego director general, y luego posteriormente pues, he colaborado, por lo que veo, con algunos de vosotros en distintos proyectos en vuestra empresa. La idea que hoy tenemos es poder transmitiros todas las ayudas que podéis acceder, ya sea los fondos europeos de nueva generación, que son las grandes ayudas, los 140.000 millones que se hablan y que están pendientes de que nos libere Europa, y por otro lado las ayudas directas para paliar el descenso de facturación que hemos tenido en el sector, en el sector y en varios sectores, y que son 11.000 millones que son ayuda directa de España y que se estarán tramitando a través de comunidades autónomas. Os doy una pincelada de lo que es Morrison. Morrison somos una firma de auditoría y consultoría. La pata de auditoría es auditar cuentas, como conoceréis, y la parte de consultoría tenemos tres divisiones. Una división primera que está enfocada a organizar de manera administrativa y financiera las empresas. Nuestro target de empresas son empresas de entre 2 y 15 millones de cifra de negocios, normalmente empresas familiares, y lo que hacemos es ayudarles a poner en marcha un sistema de gestión financiera. Les implantamos una contabilidad analítica, les enseñamos a hacer un presupuesto, un seguimiento del presupuesto, a hacer informes mensuales. Somos lo que decimos tu director financiero externalizado. ¿Vale? Por otro lado, tenemos una patita de M&A, o sea, de fusiones y adquisiciones. Lo que hacemos es valoración de empresas, bien porque queráis vender la vuestra, bien porque queréis hacer una escisión, o también si queréis comprar una, os ayudamos a valorar la empresa que estáis comprando y hacer una due diligence. Y por último, una pata de financiación, que es la pata que dirige Paco, en la que estamos especializados en refinanciar empresas, tanto a nivel bancario puro y duro como a nivel también de extrabancario, con entrada de capital externo o gestión de subvenciones. Subvenciones que pueden ser europeas a través de fondos FEDER o nacionales, ya sea a través de ICOs, de CEDETI, ENISA o cualquier otro tipo de institución que derive de distintos ministerios y autonómicas. Entonces, dentro de este último área, cuando surgió toda la posibilidad de financiar proyectos y también de financiar pérdidas incurridas, pues decidimos empezar a trabajar en ello y estar en primera línea. En primera línea, ¿por qué? Porque todo lo que se avance será tiempo ganado. Aún no hay, como si seguís el día a día, pues las comunidades autónomas aún no han diseñado un plan para repartir esos 11.000 millones y el Gobierno nacional tampoco ha diseñado un plan para repartir los 140.000 millones que nos llegarán de Europa. Pero de todas formas, todo lo que hagamos antes es tiempo ganado, porque al final va a ser un sprint de arranque y tenemos que estar preparados. Por eso con todos nuestros clientes y con todas las empresas con las que podemos colaborar les estamos diciendo, vamos a empezar a trabajar ya, porque cuando suene el pistoletazo de salida tendremos que correr y mucho para ser los primeros en colocar nuestra propuesta. Dicho esto, dejo ya le doy la palabra a Paco para que nos exponga lo que es las ayudas tanto europeas como el Real Decreto 8/2020 y sin más dilación le cedo la palabra a Paco. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar que tan amablemente Maite pues, ha organizado en la Asociación de Carril Bus. Os voy a pasar un poco la presentación. Me decís si por favor se ve correctamente. ¿Vale? Y entonces no lo hemos querido buscar. Vale. ¿Se ve? Sí, sí. Vale. Si os parece bien. Ok. ¿Se ve bien, no? Sí. Vale. Empezamos entonces.
Bueno, en el índice vamos a ver un poco que nos va a llevar 20-25 minutos la explicación de la diapositiva. Esperamos que no se os haga muy larga y evidentemente dejamos las preguntas para el final para poder abordar todas vuestras inquietudes, ¿vale? Bueno, pues ¿qué importe viene destinado del plan de recuperación, el fondo Next Generation EU? ¿Vale? Vamos a ver cuánto llega de este importe a España. ¿Cómo se van a poder gastar esas ayudas? ¿Cuáles van a ser los ejes y sectores principales sobre los cuales va a recaer el importe de estos fondos? A su vez, ¿cuáles van a ser estas políticas palancas y líneas de acción? ¿Cómo se va a hacer el reparto de los fondos por los distintos ministerios que a su vez llegarán a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos? ¿Cómo vamos a poder prepararnos y cómo justificaremos para poder, a poder llegar a estas ayudas? ¿Cómo nos va a llegar al tejido empresarial? Luego abordaremos otra siguiente línea que son las ayudas del Real Decreto 5/2021 para la solvencia empresarial, que esta es una ayuda directa a las distintas empresas que están dentro de esos CENAES beneficiarios por el tema de la pandemia. Y por último veremos cómo Morrison podemos ayudaros a ejecutar vuestros proyectos y acudir a estas ayudas del Real Decreto. Bueno, hablando un poquito del fondo Next Generation, plan de recuperación, que está dotado a nivel europeo de 750.000 millones de euros. Hemos puesto esta diapositiva para que veáis un poco cuáles son los ámbitos, los objetivos, los instrumentos y, por último, el importe de las ayudas, cómo está repartido, ¿no? Como veis, el fondo o el destino del importe mayor está en lo que son las inversiones y reformas. Veremos un poco luego cómo se canalizan en España, que es distinto a lo mejor al de otros países. Esto es, como comentábamos, es a nivel de la Unión Europea. Pues el objetivo, bueno, es, como veis, es ayudar a los Estados miembros a recuperarse, ¿no? A reparar estos daños sufridos por la pandemia y salir reforzados de esta crisis, ¿no? Aquí el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia es el mayor dotado, que es dentro de lo que sería los fondos EU, ¿vale? Siguen existiendo los REUT, ¿vale? Que es una política para políticas de cohesión, que existían en el marco del 2020-2027 a nivel europeo. Existe una partida también para el Fondo de Transición Justa y el Desarrollo Rural, que son los famosos FEDER, que ya seguramente conoceréis y que siempre existen. Bueno, y esta partida, como veis, es el mayor importe en este primer hito para llegaros el dinero, ¿no? Pero bueno, oye, que también conozcáis que existen otros para relanzar la economía de la Unión Europea o para extraer las enseñanzas de la crisis. Vale, por ejemplo, el Horizonte Europa, que es que está más destinado al I+D+I. Ahí hay 5 millones de euros, que conozcáis un poco cuáles son los distintos fondos que existen y que si no es por una vía es por otra, seguramente os vamos a saber ayudar a obtener o que podéis desarrollar esos proyectos que tenéis en mente. ¿Cuánto de este importe llega a España? Bueno, pues de los 750 millones de euros, España es el país que está mayor dotado junto a Italia, pero España en primer lugar, y vamos a recibir 140.000 millones de euros, ¿vale? De los cuales van a ser 60.000 millones vía subvenciones directas, o sea, aquí no hay devolución, es ayuda directa a la inversión o a la reforma, y 80.000 millones en formato préstamo. Veréis en distintos medios de comunicación que estas cifras varían, oscilan en uno u otro, ¿vale? Pero yo he querido traerlas del Plan España Puede, pero seguramente es cierto que en subvenciones se intentará llegar a 70.000 millones de euros y en formato préstamos seguirá siendo esos 80.000 millones. Sí que es cierto que en el periodo 2021 o 2022 se va a habilitar rápidamente el tramo subvención y el 70% se deberá destinar en este año y en el siguiente, o sea, para que esa pronta recuperación económica se vea rápidamente en el tejido empresarial, y solamente el 30% sería destinado al 2023. A partir de entonces es cuando se activarán los préstamos, ¿vale? Que complementarán estas ayudas, estas subvenciones a vuestros proyectos. No hay que desestimar, ¿no? Pues los fondos REUT, que en España tenemos 12.000 millones de euros, ¿vale? Y estos fondos son verdaderamente atractivos, ¿vale? Operan como fondos estructurales con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución, ¿vale? Principalmente para la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. Continuamos. ¿Cuáles son los ejes principales en los cuales van a recaer y cómo se van a gastar estas ayudas europeas? Pues bueno, los 4 principales ejes son líneas directrices del plan, son España Verde, transición ecológica, y va a llegar en una mayor parte del dinero va a ir a la transición ecológica.
Luego España digital, España sin brechas de género, igualdad de género, y luego una España sin brechas de considerada género. inclusiva, ¿vale? Todo territorial. Línea directa del plan B, que está muy divertido. Okay. Que no sé si podéis poner el mute los asistentes porque se está acoplando el micrófono de alguien. Bueno, continuamos. Bueno, ¿cuáles van a ser estos ejes y sectores principales, ¿no? Bueno, para que conozcáis los mismos, ¿vale? Los distintos ejes, que son 7, ¿vale? Son el de activación, ¿vale? Tecnologías limpias y energías renovables. El de renovación, tanto de eficiencia energética de edificios como viviendas. Carga y repostaje, todo lo que es tecnologías limpias en transporte sostenible, que principalmente esta es la partida que entiendo que será más interesante para vuestro sector. El tema de conexión, para que llegue a todos los sitios las redes de fibra y el 5G. Modernización, principalmente la digitalización de la administración de los servicios públicos. Ampliación, en la nube y procesadores de última generación. Y por último, la formación y educación de todos los profesionales. Muchas gracias. Bueno, aquí podéis ver las distintas 10 políticas palancas que existen y a su vez van a existir sobre ellas las 30 líneas de acción específica, como son la agenda urbana y rural, cohesión territorial, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética justa e inclusiva, la administración pública del siglo XXI, modernización y digitalización del ecosistema de industria y servicios de la PYME, el impulso al emprendimiento, el pacto por la ciencia y la innovación, refuerzo del Sistema Nacional de Salud, educación y formación continua, el desarrollo de capacidades, la nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, el impulso de la industria de la cultura y el deporte y la modernización del sistema fiscal. Por último, queríamos poneros una diapositiva de cómo van a ser el reparto de estos fondos Next Generation por ministerios para que veáis un poco englobado vuestro sector, qué importes pueden estar destinados. Ya sabemos un poco más información. La pasada semana el presidente de gobierno pues, anunció que ya España estaba preparada para emitir nuestro plan de acción a la Comisión Europea y la Comisión Europea tendrá ahora 2 meses para ver si es verdad que esos planes se ejecutan o se han realizado en base a las directrices marcadas por ello, y a partir de esos 2 meses existirá un nuevo mes para simplemente la llegada del dinero a España, por lo cual se estima que en el segundo semestre de este año pues ya podamos recibir las ayudas de la Unión Europea y poder empezar a ejecutar estos proyectos. ¿Cómo vamos a poder prepararnos? ¿Cuáles son los requisitos para acceder? Si quieres, Juan, comentar tú un poco cómo trabajamos o cuáles son los requisitos que se van a solicitar normalmente para ejecutar estos proyectos. Ahora, los requisitos ahora mismo no están definidos todavía, pero por la experiencia que tenemos con otras ayudas que hemos tramitado, ya sea para Europa o para España, siempre tenemos que traer, como indicamos aquí, 2 memorias. Una memoria técnica que indique qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos proponiendo. En esa memoria pues tenemos que indicar lo que vamos a invertir y para qué nos va a servir. Esto es, qué vamos a ganar a nivel operativo, a nivel técnico, a nivel ecológico, con esta inversión que queremos acometer. Y por otro lado tiene que ir acompañada de una memoria técnica, económica, en la que hablemos de dinero, de cuánta es la inversión, cuánto de esa inversión solicitamos que esté subvencionado o prestado a coste a tipo de interés cero y a un plazo de devolución relativamente cómodo, y qué mejoras económicas vamos a tener en nuestro negocio. Siempre también hay que tener en cuenta que la experiencia nos dice que en todas las subvenciones que solicitan te piden tanto esta memoria previa como una posterior verificación por parte de un auditor o un perito acreditado ante el organismo que sea. Como un ejemplo del CEDETI. El CEDETI te pide eso siempre, una memoria técnica, una memoria económica, y posteriormente, una vez que te han dado los dineros, te solicitan que justifiques cómo lo has invertido. Tienes que ser un auditor acreditado por el CEDETI o un perito acreditado por el CEDETI, con lo cual es bueno que tengáis siempre el trabajo previo bien realizado para que no lleguen después, al cabo de 1 año o 2 años, cualquier tipo de verificación o de revisión de la administración y nos encontremos que no hemos documentado de forma correcta la inversión que hemos acometido. Y eso luego
nos acarrea sanciones y nos acarrea problemas con la administración, ¿vale? Por eso, como os digo, es importantísimo que os dejéis asesorar por alguien que conozca las herramientas habituales que utiliza la administración para tramitar todas las solicitudes, ya sea con nosotros o con un tercero, pero que intentad siempre ir acompañado de alguien para que tengáis la certeza de hacer las cosas bien. Sí, no sé. Bueno, sí, ahí me he quedado medio. Como decía, lo que tenemos que hacer es en la memoria económica, pues justificar cuando empezamos aquí el plazo de inversión y el plazo de realización de la inversión, basándonos en un presupuesto. Evidentemente, tendremos que trabajar previamente para tener los datos de ese presupuesto. No pillarnos los dedos después, no decir, voy a cambiar mi sistema de repostaje, por decirte algo, y pensar que van a ser 1,5 millones y luego nos encontramos con 3 y hemos pedido solamente 1,5 millones y luego no tenemos capacidad de justificar o de alcanzar o que nos cueste más dinero de lo previsto y lo tengamos que poner de nuestro bolsillo cuando teníamos ahí durante una subvención y simplemente la hemos medido mal, ¿no? Y por último, pues siempre tiene que ir acompañada de 2 informes, el económico, el socioeconómico, cuánto empleo vas a conseguir, vas a conseguir empleos. Ahora mismo, pues para la igualdad hombre-mujer, pues vas a meter a X mujeres a trabajar. También tener en cuenta muchas veces el positivo que es el crear empleo para colectivos desfavorecidos, ya sea gente con algún tipo de minusvalía y gente pues que venga de años de estar en el paro, ¿no? Y por último, siempre es bueno también acompañarlo del impacto de impacto medioambiental. Ya no solo, aunque no sea una propuesta que vamos a hacer o que tengamos nosotros nuestra inversión vaya a ser referida a mejoras medioambientales, pero sea lo que sea, conseguir o meter una coletilla de impacto medioambiental. Siempre apoya más, ilustra mejor lo que es cualquier tipo de inversión. Normalmente, como os decía, siempre luego nos piden una justificación. Nos piden justificar que validemos con facturas qué es lo que hemos invertido. No es que vayan a venir a vernos y ver si hemos dicho que vamos a comprarnos un autobús eléctrico, el autobús, pero sí ver una factura y una justificación del pago de esa factura de ese autobús. Como os digo, cada organismo, o sea, cualquier auditor lo puede hacer. Algunos organismos tienen una serie de auditores acreditados y que tienes que estar inscrito en ese registro de auditores acreditados, ¿vale? Con lo cual, no os lancéis, os he dicho antes que sí que había que correr, pero antes de correr, pensaos bien lo que queréis hacer y dejaos asesorar por un experto que os vaya a ayudar para, sobre todo, luego no tener ni problemas a la hora de solicitar la subvención y que os retrase vuestra solicitud un defecto de forma y, sobre todo, a posteriori que no os llegue una sanción, bueno, una inspección, que eso sí que os va a llegar siempre, pero sobre todo una sanción por no haber documentado correctamente los importes invertidos. Muy bien, Juan. Pues si quieres, Maite, Sí. hasta aquí Vale. tenemos los fondos Next Generation. Vale, pues si os parece a todos, preferiría debatir sobre este tema. A mí me surgen algunas dudas y también abro al resto de los participantes dudas que podáis tener sobre estos fondos. Y bueno, lo primero que quería preguntaros es qué tipo de empresa puede optar a los fondos Next Generation. ¿Puede optar un autónomo, una pyme, una asociación, una agrupación de empresas? ¿Qué perfiles pueden optar a esto? Pues muy bien, Maite. Mira, pues que no hay ninguna limitación a nadie, tanto al mundo empresarial, tanto empresas, sociedad civil, ONGs, fundaciones, asociaciones, como a personas físicas a través de los autónomos, ¿no? O sea, no hay ninguna limitación, al revés, el único requisito que se pide es que exista una inversión, una reforma, ¿vale? Dentro del plan de España existen 212 medidas, son las anunciadas, ¿no? Entre reformas e inversiones, 110 y 112 exactamente. ¿Y de plazos? ¿De qué plazos estamos hablando? ¿Podemos prever para conseguir estos fondos? Bien, bueno, pues comentábamos que ahora mismo todos los países miembros de la Unión Europea tienen hasta el día 30 de abril
o sea, ya mismo, para poder enviar a la Comisión Europea cuáles son los planes de acción. En este caso, en España se llama el Plan España Puede, está publicado y podéis consultar todos, incluso os podemos hacer llegar el mismo a través de esta presentación, donde vais a poder ver cuáles son un poco el eje en el cual se sustenta España, que es básicamente las directrices que marca la Unión Europea. A partir de ahí, la Comisión Europea tiene 2 meses para poder verificar y dar el visto bueno al plan de acción de España, y luego existe solamente un mes adicional en el cual también desde Europa pues verifican todo y envían el dinero a España. Por tanto, hasta el segundo semestre del 2021 no se recibirán los fondos de la Unión Europea, pero sí España tiene una partida de 27.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado ya aprobadas como anticipo a la llegada de estas ayudas. Por lo cual ya sabemos que en el segundo semestre ya vamos a poder optar a las mismas y recordar que todo este dinero se tiene que destinar en los años 2021 y 2022. Por eso insistía Juan en que va a haber una avalancha de proyectos y evidentemente cuanto antes estemos preparados, pues mejor podremos acometer. Vale. Paco, me están llegando preguntas por el chat y bueno, una de Santiago nos dice si también se puede participar una UTE a pesar de no tener personalidad jurídica propia en estos proyectos financiables. Las UTEs evidentemente se van a generar y de hecho se quiere que se generen, ¿vale? Porque sí que va a existir tanto la colaboración público-privada como la colaboración privada-privada, incluso las empresas tractoras seguramente van a generar UTE, ¿vale? Las empresas tractoras son empresas que tienen que cumplir una serie de requisitos, no van a ser muchas, ya se han destinado, se sabe que va a haber mucha ayuda al tejido empresarial, había mucho escepticismo, ¿no? De que al final todas estas ayudas se las quedan los de siempre, que son los grandes. Pues lejos de todo esto, ya la Comisión Europea ha advertido a España que nuestro tejido empresarial es el 97%, en algunos casos se dice el 97%, en otros casi el 99% del tejido empresarial español es pyme, de las cuales el 94% es micropymes, menos de 10 empleados. Y ya ha advertido a la Comisión Europea que España, su tejido empresarial es el que es y que se debe apoyar y que este dinero debe ir destinado principalmente a esas pymes, ¿no? Entonces, bueno, las UTEs, evidentemente, como decíamos, se van a crear, seguro, para dar ese servicio a esas alianzas que se quieren y se prevé que existan. Vale. Aquí tenemos también, bueno, nos preguntaba Aroa por los CENAES. Creo que se les puede facilitar a las empresas las dudas que tengan sobre algún CENAE si entra o no en esas ayudas, ¿no, Paco? Bueno, en estas de los fondos Next Generation EU no hay una limitación del CENAE. Ahora sí que veremos en las del Real Decreto 5/2021 que sí que hay una limitación en ese sentido, pero son ayudas totalmente distintas. Y si quieres ahora comentamos, estas son básicamente es para un proyecto que yo quiero realizar, tanto de inversión o de reforma, enfocada en los ejes o en las políticas de acción que hemos comentado, que podemos ir viendo más despacio, pero principalmente son transición ecológica, pues todo lo que tiene que ver con energías renovables, todo lo que es transición ecológica, tanto también digital, o sea, que todos los sistemas de las pymes pues estén cada vez más digitalizados, con esa transformación en la nube, esos generadores de última generación, que estemos en el 5G, que incluso se llegan esas ayudas para la formación de nuestros empleados. Todo esto sí que es al final una inversión y sobre esa inversión pues recibiremos esa ayuda que todavía no tenemos claro en qué porcentaje de esa inversión va a ser subvencionable. Una cosa que comentabas en tu presentación, Paco, es que para optar a estos fondos europeos las empresas tienen que tener resultados positivos, o eso he creído entenderte. En los fondos Next Generation no conocemos que exista ninguna limitación de que tenga que tener, como las otras ayudas que veremos a continuación y que ya han existido también anteriormente, que tenga que ver una solvencia económica o que no esté una empresa en crisis, que se dice que es aquella que haya obtenido beneficios. En los fondos Next Generation no hay una limitación en la situación económica de la empresa. Seguramente sí que exista, que estén al corriente de pagos de la Seguridad Social y de Hacienda, que suele ser la norma general en todas y cada una de las ayudas, pero no que exista ninguna limitación por el tema de que se tenga beneficios, no, sino que se haga una reforma de inversión. Sí que en la del Real Decreto 5/2021 veremos que sí que es un requisito el que se haya obtenido beneficios en años anteriores.
David Centeno de BEOS nos hace una pregunta por el chat. Nos dice, pero un MDI es como una propuesta idea de proyecto que lanzas a la administración para que la presente a Europa como proyecto dentro de las líneas de actuación. Puede o no salir adelante, pero en caso de que salga adelante, luego se licitará a través de los cauces habituales. Así es, las manifestaciones de interés que estaba comentando se han realizado por parte de la Administración para conocer un poco cuáles iban a ser la demanda, sobre qué proyectos se iban a trabajar y pues desde la Administración y desde los distintos ministerios se han lanzado estas manifestaciones de interés. No son muchas, son 13, las podemos hacer llegar, en el que esos proyectos simplemente se quería saber cuál era el calado de los mismos y sobre el cual se ha hecho el Plan España Puede. No por ello ni tiene ninguna prioridad con respecto a otros proyectos, simplemente era un conocimiento por parte de la Administración sobre por dónde iba a ir un poco el foco de las empresas y a partir de ahí, evidentemente, esas manifestaciones de interés pues tendrán ya mucho ganado en el fondo, porque al final se han tomado como muestra de interés y sobre las que van a recaer y seguramente esos proyectos van a seguir adelante. Eso sí, pero no tiene ninguna prioridad con respecto a otros. Me pregunta Santiago Robles, nos pregunta si estas ayudas europeas son compatibles con ayudas de la administración española. Eso es. ¿No? Van a ser, Cualquier otra eso es. administración. Son compatibles, incluso de distintos ministerios. O sea, estas ayudas pueden ser que tú quieras hacer un proyecto digital y a su vez pues, quiero reformar en mis oficinas, quiero poner todo lo que es eficiencia energética. Podrás optar a todas y cada una de ellas. Son complementarias. ¿No? En ese sentido no están indicando ninguna exclusión. Yeah. También, bueno, nos preguntan Nagore Cuadra si hay una inversión mínima que hacer para acceder a estos fondos de Next Generation y si se conocen los proyectos subvencionables, que entiendo que estaba dentro de las líneas que comentabas. Bueno, importe mínimo no lo conocemos, pero seguramente habrá un importe mínimo, evidentemente, pero será seguramente pequeño, no serán proyectos grandes. O sea, y al final, un poco estos fondos lo que tiene que ver es que al final tienen que ser un poquito innovadores, al final que pueda cambiar un poco tu modelo productivo o que te pueda ayudar a que en el largo tiempo, en el largo plazo, pues al final tu empresa siga manteniéndose y siga existiendo, ¿no? Es un poco el final es creación de empleo, al final que esa empresa sea sostenible, ¿no? El día de mañana. O sea, entonces, al final va a ir enfocado por ahí un poco más el tema de las ayudas. Daos cuenta de una cosa, como ha comentado Paco antes, España es un país de pequeña empresa y pequeña industria. Entonces, nadie, o sea, sí que a lo mejor solo grandes corporaciones pues presentarán grandes proyectos, pero lo importante es que nadie se sienta pequeño. O sea, no creáis que porque tenéis un proyecto pequeñito, que sea de 100.000 euros o de 50.000, va a ser ninguneado. Al contrario, la idea es que se fomente la empresa y la empresa española es empresa pequeña. Entonces, hay una paradoja bastante curiosa, ¿no? Que resulta que estamos siempre pidiendo, estamos pensando que Europa nos ayuda mucho, mucho o poco, depende de quién lo vea, pero, por ejemplo, los fondos FEDER, que tanto se habla, no se ha gastado, no se ha consumido ni el 40% de lo que España tiene derecho. Y eso no es culpa del gobierno. El gobierno puede tener una parte de culpa, ya sea de un signo o de otro, por no agilizar los trámites. También el principal culpable somos nosotros, los empresarios, que no somos, o bien no somos conocedores de lo que podemos tener, o bien no somos capaces de armar un proyecto para que nos lo tramiten. Entonces, en este sentido, no os quedéis con que mi proyecto es pequeño, o es que yo solo quiero 20.000 o solo quiero 200.000. Cualquier cosa que se os ocurra, cualquier cosa que penséis, ir adelante, proponedla porque hay muchísimas probabilidades de que salga. El dinero está para gastarlo y desde Europa nos lo han recriminado muchas veces a España, que no gastamos, no invertimos en todo lo que podemos. Y como digo, aparte de las pequeñas trabas o grandes trabas que puedan poner a la hora de tramitar los expedientes las distintas administraciones, es mucha culpa del empresariado, ¿no? Que nos creemos demasiado pequeñitos y no somos pequeñitos, somos lo que somos y tenemos los proyectos que tenemos, pero tiremos para adelante porque seguro que conseguiremos subvención o conseguiremos ayuda a través de un préstamo blando. Juan, en esta línea hay algún empresario que nos está comentando si se pueden utilizar estos fondos para comprar flota, o sea, para comprar activos o para tener más facilidad en la obtención de créditos. Bueno, no sé, un poco ayudas, ¿se pueden utilizar como ayudas?
Totalmente, si eso, es que están hechas para eso. O sea, lo que no vas a poder comprar es un autobús de 20 años que eche humo negro. Pero si tú lo que quieres es modernizar o ecologizar, si me permitís la expresión, nuestra flota, por supuesto que sí. Eso es una variante que seguro que va a estar ahí. El tener una flota más ecológica y el subvencionar la compra y la renovación de nuestros coches. Bueno, David Centeno nos vuelve a hacer una reflexión. Os lo entiendo que nos estamos centrando únicamente en la parte de los fondos que podemos solicitar como empresa o conjunto de empresas de cara a subvenciones de proyectos a través del CEDETI, Neotec, PID, Cervera, etcétera, donde se subvencionará únicamente una parte del proyecto, del mismo modo que el habitual. Lo único, no. Perdón, acaba. Perdón. Sí, lo único es que la previsión es que haya muchos más fondos, ayudas para llegar a más empresas. ¿Esto es así? ¿Están claros los porcentajes de subvención e importes? Efectivamente, efectivamente y no efectivamente. Una cosa son los fondos europeos, que llegarán y subvencionarán y ayudarán lo que nosotros propongamos. Otra cosa son, y que son compatibles, como bien ha dicho Paco antes, todas las ayudas que están existiendo ahora mismo. O sea, tú ahora mismo tienes un proyecto que se lo planteas al CEDETI y el CEDETI te los financia, no te lo financia, le presentas la memoria, etcétera. Y otra cosa serán los proyectos que nos lleguen subvencionables por los fondos europeos de nueva generación. Entonces, tenemos que tener claro los distintos actores a los que nos podemos dirigir y nos podemos dirigir a varios. O sea, por eso digo, no os quedéis con miedo a presentar proyectos. Lanzaos a presentar proyectos. Requiere un trabajo previo, pero lanzaos a por ello porque tenemos ahora una grandísima oportunidad de recibir esas subvenciones. Si van a ser, cómo se reparto, qué porcentaje va a ser subvencionable, qué porcentaje será un préstamo y qué porcentaje tendrá que poner el empresario, lo tenemos que esperar a que nos lo definan y luego seguramente, lo más seguro, es que tengamos que definir nosotros en nuestra propuesta, en nuestra memoria técnica y en nuestra memoria económica. Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna duda más y si no, hablamos ya de los fondos nacionales, del Real Decreto que se ha aprobado de ayudas directas. Si te parece, Paco. Paco ha desaparecido. Sí. Paco ha desaparecido. Vale, pues ver. mientras vuelve Paco, os lo comento yo. Aparte de las ayudas europeas a lo que es inversión y a lo que es mejora en cuanto a, pues, como he señalado antes, hay una segunda línea de ayudas que son ayudas directas a los empresarios que han tenido una caída importante en su cifra de negocios durante el año 2020. Esas ayudas son esos 11.000 millones de euros que el gobierno ya ha liberado o ya ha asignado a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas están pendientes de ver cómo hacen el reparto. Esas ayudas son ayudas al déficit que ha existido. O sea, eso no son ayudas a inversiones, eso son ni a proyectos nuevos. Son ayudas a pagar las nóminas, a pagar el alquiler, a pagar los vehículos que tenemos, los préstamos, etcétera, ¿no? ¿Qué requisitos nos pide el Estado? Nos dice, primero, tenemos que estar incluidos dentro de 95 códigos CENAE, entre los cuales está el vuestro, para poder acceder a esas ayudas. Si tú eres un constructor, no vas a poder recibir esas ayudas. Si eres curiosamente, por ejemplo, una peluquería, no tiene derecho a esas ayudas. ¿Qué dices? Caramba, si tanto que se habló de las peluquerías durante el confinamiento, pero bueno, las peluquerías no, los restaurantes sí, los agentes de viaje sí, y unos sí, otros no, y están ahí los 95 códigos CENAE a los que tienen derecho a las ayudas. Para poder tener ayuda también hay que cumplir otro requisito. Dos más. Uno, que se te haya caído tu cifra de negocios más de un 30% de 2019 a 2020, y eso se justifica con con tu 390. Tú coges el 390, facturación 2019, 100, facturación 2020, 70, o bueno, 60, tienes derecho. Si tu facturación 2020 es 90, no tienes derecho. Es una faena, pero es así. Y el segundo requisito es que tú tengas una base imponible positiva en 2019. Esto es muy importante porque la idea de esas ayudas no es reflotar empresas que estuvieran con
problemas y con pérdidas, sino ayudar a que las empresas que estaban funcionando bien y que han tenido un impacto importante en su cifra de negocios, pues no se hundan, no se hundan. Entonces, tú puedes haber tenido pérdidas en 2020, que seguramente muchísimas de vosotros lo habéis tenido por la caída de ingresos, pero tenías que haber tenido una base imponible positiva en 2019 para poder acceder a ellos. No tenemos que confundir estas ayudas con otras ayudas que han podido, supongo que habéis tramitado ya todos, que es, bueno, todos los que tenéis líneas regulares, imagino que habréis solicitado ya el restablecimiento del equilibrio económico, que nos agarramos ahí a dos legislaciones. Por un lado, el clásico, bueno, por un lado a veces aparece ya indicado en el pliego de la concesión a la que hayáis licitado, por otro lado, viene ya andado de la Ley de Contratos del Sector Público, su artículo 282, y por otro lado, el Real Decreto 34, el artículo 34, perdón, del Real Decreto 8/2020, en el que se decía que tendrán derecho al restablecimiento del equilibrio económico. Por si acaso alguien no lo tenía claro, nos lo recuerda el legislador al principio de la pandemia, ¿no? Entonces, yo imagino que todos los que tenéis líneas regulares habréis podido solicitar este restablecimiento de equilibrio económico, y los que no, os animo a hacerlo cuanto antes, pero no mezcléis, no hay que mezclar las dos, podéis pedir las dos cosas. Por un lado, equilibrio económico por lo que he dejado de ingresar, por los costes de más que he tenido en 2020 con respecto a 2019 por culpa de la pandemia, y por otro lado, las ayudas directas que les vienen designadas o definidas en el Real Decreto 5/2020. Los trámites, pues estamos a la espera. Vamos a tener, como siempre, a veces pasa en España, 17 trámites o 17 modelos distintos de trámites, porque el Gobierno central ha repartido o está repartiendo, bueno, ha repartido la responsabilidad de dar estas ayudas a las comunidades autónomas, y ahora cada comunidad autónoma está viendo cómo lo va a tramitar. Tiene que salir ya, o sea, esto es una ayuda que se espera ya, porque lleva más de un mes que desde que se aprobó, y hay 2 meses de plazo, tenía 2 meses de plazo para poder implementarse, con lo cual está a punto de salir ya. Una vez que salga, pues lo mismo que os he dicho antes, hay que estar el primero de la fila. No se sabe si va a haber luego un prorrateo, si va a haber luego unas ayudas más a un sector o a otro, pero lo que tengo muy claro por la experiencia de otras ayudas recibidas, el que primero meta su expediente será el primero que lo reciba, porque también va a haber, creemos, una gran dificultad interna a la hora de recibir esos expedientes. La administración es como es, si normalmente ya es lenta, imagínate ahora que le van a llegar, pues oye, no sé, 3.000, 20.000, 50.000 solicitudes de ayuda, ya sea para subvenciones, ya sea para los fondos, perdón, las ayudas directas, con lo cual el primero que esté seguro que es el primero que se lleva. Y la cantidad está limitada, hay 11.000 millones, ni uno más. Si llegas y eres el que vas a gastarte el 11.001, pues no te va a llegar. Con lo cual, preparaos ya y tened claro todo, o sea, más que la documentación, el fondo. La forma ya os la daremos nosotros o cualquiera que os pueda ayudar a dar esa forma, pero empezad a trabajar ya con lo que es la parte del fondo, de lo que vais a tener que lo que queréis. Entiendo, Juan, que, a ver, estas ayudas son para compensar las pérdidas que has tenido en el 2020 respecto al ejercicio de 2019, pero hay unos baremos según tu tipología de empresa, ¿no? Si eres autónomo, tienes unas ayudas. Sí, hay unas ayudas mínimas y máximas. O sea, las mínimas son 3.000 euros para autónomos que trabajan por módulos. Luego, para lo que son el resto de autónomos y empresas, hay un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000. Se ha querido acotar para que también sea, como digo antes, esto está todo pensado para las pequeñas empresas y que haya un gran reparto. O sea, que no llegue Repsol o Telefónica, digo las grandes, Iberdrola, y se lleve de los 11.000, se lleve 10.000. No, está pensado para que haya un máximo de 200.000 euros, con lo cual Repsol se llevará 200.000. Iberdrola 200.000, pero todos nosotros también podemos llevarnos 200.000 porque no hay una correlación entre la cifra de negocio que tienes y la ayuda que puedes solicitar. Tú directamente tienes capacidad de solicitar hasta 200.000. Pues solicitas hasta 200.000, siempre que esté justificado
sabe evidentemente que puede. Perdonar, que es que he tenido un fallo de conexión, no sé, me he sacado del sistema y no sé qué ha pasado, perdonadme. Vale. Nada, hemos avanzado hablando sobre las ayudas del Real Decreto 5/21. Si quieres ¿Habéis- compartir tu presentación Sí. sobre el tema, que es, defines un poco más los... Sí, voy a quitar eso. Perdonad. Ahora mientras se conecta Paco del todo y comparte, como os digo, no hay o sea, hay un tope máximo y hay un mínimo de 4.000, pero vuelvo a decirlo, no os quedéis por el camino, no os quedéis diciendo, ay, no sé si hacerlo, hacedlo porque el no ya lo tenéis. Y la ayuda es tan grande, puede ser tan grande, y os puede salvar no digo la vida, pero sí que os puede dar una inyección enorme económica para que vuestra empresa que esté titubeando, que estéis todavía fastidiados, ¿no? Nosotros tenemos clientes de discrecional, sobre todo, que siguen, pues, oye, con unas cifras de ventas muy por debajo de ese 30%, y ya estamos en 2021, pero aún así no han conseguido recuperarse. Con lo cual entiendo que muchos de vosotros estaréis bastante en la misma línea. Así que no os quedéis con miedo o con la duda de a ver si lo puedo pedir, pedidlo. Hacedlo, porque seguro. Y no se Vale, necesita, no- Juan, perdón, nos preguntaba Santiago Robles si había un número mínimo de empleados para tener que optar a estas ayudas. Entiendo que no, al entrar autónomos y... No hay un mínimo de empleados. Está abierto, como digo, a todo tipo de empresas. Como digo, si es que hasta las que tributan en estimación directa de módulos, que sería una tienda, por ejemplo, tiene derecho a ellas. Ujú. Perdonar, no sé si queréis que ya estáis con el tema del Real Decreto, he visto, no sé si queréis Sí. que hacemos la presentación, ya lo habéis hablado. Sí, hemos comentado los plazos mínimos, los importes mínimos que tienes que te pueden ayudar, ¿no? Entre el tramo entre 4.000 y 200.000, para que son la gran mayoría de las empresas y de autónomos. Eso es. Vale, sí, hay una pregunta. Estás comentando, Juan, que pidan ayuda, pero pregunta Miguel que si la base imponible es negativa, la del 2019, ¿también pueden pedirla? No. No. Pueden pedir restablecimiento de equilibrio económico, lo que os he dicho antes, que no hay que mezclar, pero que es importante que lo podáis, que lo tengáis en cuenta, los que tenéis sobre todo líneas regulares. Pero si tu base imponible, aunque sea por 1 euro, fue negativa en 2019, no tienes derecho a las ayudas. Y por el motivo que sea, da igual que sea porque has amortizado más ese año, porque has tenido un gasto extraordinario de que se te ha caído, te ha quemado un autobús, lo que tú quieras, no puedes pedir. Pues si quieres, Paco, cuéntalo un poco, porque sí que lo Vale, hemos dicho y es mejor que lo veamos por escrito, el tipo de venga, ayudas. perfecto. Bueno, pues muy rápido, porque ya lo habéis hablado, ¿vale? Luego atendemos a todas las preguntas y todas las cuestiones, pero bueno, la nueva línea COVID de ayudas directas a los autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado está basada en el Real Decreto 5 del 2021 de 12 de marzo, que se publica el día 13 en el BOE, por si lo queréis buscar. Sí que es cierto que el viernes 26 de marzo del 2021 hay un anexo donde ya se especifica las ayudas que va a recibir cada comunidad autónoma. Si el cuadrito, por ejemplo, en España, en la comunidad de Madrid, aunque me comentó Maite que estáis de toda España, pero para que tengáis un final de los 11.000 millones, realmente llegan 7.000 millones ayudas directas, de los cuales 2.000 millones van a ir solamente para Canarias y Baleares, y 5.000 millones son los que se quedarán en todas las comunidades de la península y Ceuta y Melilla. Por ponernos un ejemplo, ¿no? El tema de Madrid son 679 millones de euros. Andalucía, 1.100. Cataluña, 993. O sea, al final, bueno, pues esta ayuda al fin, se cree que se va a quedar corto, ¿no? Hoy precisamente el Consejo de Ministros prevé modificar el Real Decreto para dar más margen a las comunidades, porque ha habido mucha discrepancia y además mucho ruido con respecto a por qué solamente esos 95 sectores y no otros más, y por qué otras empresas que también estaban sufriendo en la crisis nos estaba atendiendo. Y ya se sabe que pues hoy van a hacer una excepción, ¿no? y van a dejar a que las comunidades autónomas
puedan abrir un poco más este margen, esta mano a esos 95 sectores. Sí que es cierto que el sector del transporte está incluido en estos 95 CNAEs y os pasaremos los CNAEs para que los veáis y veáis que estéis incluidos, ¿no? Sí que es cierto que deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pago proveedores, acreedores, tanto financieros como no financieros, principalmente proveedores o reserva, así como los costos fijos incurridos, siempre que estos se hayan devengado entre el 1 de marzo del 2020 y estén por devengarse hasta el 31 de mayo de este año, ¿no? Y procedan sobre todo de contratos anteriores a la entrada de este Real Decreto del 13 de marzo del 2021. Por eso es tan importante el que se hagan las cosas bien, a la hora de justificar y que se pueda ver dónde se ha destinado este importe de las ayudas, porque luego va a haber que hacer la justificación. En primer lugar, se dice que se satisfagan los pagos a proveedores por orden de antigüedad y si procede pues, a reducir el nominal de la deuda bancaria, primando la del aval público, que estas son las referidas al ICO, ¿no? Alguien que ha recibido ayuda del ICO, pues que si le sobra dinero puede destinarlo a la reducción de estos préstamos. ¿Quiénes van a ser beneficiarios de estas ayudas? Bueno, pues son, como comentabais, es empresarios, profesionales, autónomos, ¿vale? Que estén definidos en esos sectores del anexo 1 que os haremos llegar y cuyo volumen de operaciones se haya declarado, haya visto reducido en un 30% en este año 2020 anterior con respecto al 2019. Los autónomos que tributen por estimación objetiva tendrán una ayuda máxima de 3.000 euros y el resto de autónomos y todas las demás empresas entre 4.000 y 200.000. Sectores como el turismo, hostelería, restauración, son todos aquellos que tienen acceso a ERTEs ampliados y sectores vinculados a la industria, como el comercio, la hostelería, comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o actividades relacionadas con la cultura y el deporte. Aquí sí que es importante distinguir dos tramos, ¿no? Aquellos que sean micropyme y autónomos, aquellos que sean hasta 10 empleados, tendrán hasta el 40% de esa caída adicional de ingresos. Quiere decir, por poner un ejemplo, que alguien que ha facturado en el 2019 1 millón de euros y que en el 2020 ha facturado menos de 700.000, o sea, tendría una caída de ese 30%, pues esos 700.000 euros se va a recibir como máximo el 40%, ¿no? En este caso le correspondería 210.000 euros, pero máximo son 200.000. Y bueno, y en el resto de empresas hasta el 20% de esa caída de ingresos. Alguien que tenga más de 10 empleados, solo de esos 300.000 euros de caída, pues solamente podría optar a ese 20%. Y ese es un poco cómo están estas ayudas, ¿no? Sí que es cierto que el viernes pasado ya, se envió a las distintas comunidades autónomas para que ya se firmase directamente por cada comunidad. Entonces, una vez que ya se devuelva firmado el convenio a la Administración del Estado, tendrán 10 días para abonar el dinero, por lo cual se estima que va a estar antes, a finales de este mes, el dinero ya disponible en las comunidades autónomas y en esa solicitud que se puede realizar. Entiendo, Paco, entonces que estas ayudas no llegarán al sector hasta el segundo semestre también de este año. No, estas ayudas ya, como os comentaba, este viernes pasado, ¿vale? Ya se ha enviado desde la Administración del Estado a todas las comunidades autónomas y además se está pidiendo con urgencia firmen la misma para que una vez que se devuelva firmado, que será en esta semana, tendrán 10 días el Estado para abonar el dinero a esas comunidades y por tanto ya podrán ser efectivas y solicitadas por todo el tejido empresarial. O sea, con lo cual yo estimo que estas ayudas estarán a finales de este mes. Que va a ser relativamente rápido. Y pregunta Teresa si se conoce la documentación, no se conoce, ¿no? Que van a requerir para las solicitudes las comunidades autónomas. Bueno, no se conoce, pero entendemos que será una documentación económica acompañada de alguna memoria que se pueda realizar y sobre todo lo más importante es la justificación una vez abonada de ese gasto, que tiene que ser muy precavido dónde se va a destinar porque seguramente pues esperemos que no haya sorpresas y que luego exijan la devolución por no haberlo aplicado al concepto al que va destinado. Y hay una pregunta interesante que hacen dos participantes que es sobre si estas, o sea, la reclamación patrimonial por el desequilibrio económico podría perjudicar o impedir con la concesión de ayudas directas de Real Decreto 5/2021. Es decir, si a ti te compensan tu concesión y ya no incurres en ese porcentaje, ¿ya no puedes pedir la ayuda directa? No, es que son cosas distintas. Es lo que os decía al principio, son cosas distintas. Una cosa es el equilibrio económico.
el restablecimiento patrimonial. Tú a eso tienes derecho porque te lo dice la Ley de Contratos del Estado, probablemente venga en el pliego, y también porque te lo dice el Real Decreto 8/2020, el que se hizo al principio de la pandemia, en el que se decía que todas las empresas que tenían una serie de obligaciones con la administración y que habían licitado con base a un proyecto económico, tenían derecho a equilibrar ese desequilibrio que se produjese, ¿vale? Eso va por un lado. Y ya no tiene ahí nada que ver la cifra de negocios de 2019 ni la cifra de negocios de 2020. Eso no tiene nada, bueno, o sea, tiene que ver porque luego habrá que justificarlo, pero no entra dentro de que si estabas en pérdidas en 2019 o no. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, esto es contestando a lo que dice Sonia, entiendo, si te ha quedado claro, Sonia, ¿verdad? Y luego, a lo que se refiere Luis, es si al sumar la ayuda que recibes superarías ese 70%, también son cosas distintas. Tú vas a recibir la ayuda en 2021 y lo que están hablando es de tu caída de facturación en 2020 versus 2019, con lo cual tú nunca en 2020 vas a tener más ingresos de los que has tenido ya. Con lo cual, a partir de ahí dices, yo en 2020 he caído más de un 30% con respecto a 2019, solicito ayudas directas y tengo que usar esas ayudas para pagar, te digo una tontería si quieres, el gasoil que tengo pendiente o el alquiler o un préstamo, una serie de cosas que tienes luego, como bien decía Paco ahora, habrá que justificar después que el destino de los fondos ha sido para lo que tú lo has pedido, ¿vale? Con lo cual, una cosa no quita la otra. Las dos cosas son complementarias y os animo a que pidáis las dos, o sea, las dos. Vale. Y una pregunta que también nos llegaba, si una empresa que justo ha caído el 30% tenía derecho, o sea, si tú has facturado 1 millón y caes y facturas 700.000, es justo un 30%, ¿tendrías derecho, podrías pedirlo o no? Caramba, Paco, Bueno, ¿es, quiero ¿es decir. 30 más 1 o 30 justo? Bueno, dices porque es justo el exacto, el 30%. Sí. Hablan de una caída del 30%, el 30%. O sea, si es un, claro, si es un 30 con, o sea, un 29,9. Eso seguro que no, ahí no. Claro, el 30% es el 30%. O sea, a 700.000 euros es el 30%. En ese límite ahí estaría. Esa empresa que ha facturado 1 millón en el 2019 y en el 2020 ha facturado 700.000 euros, ha tenido una caída del 30%. Si hubiera facturado 700.000 euros, 700.001 euros, pues a lo mejor No. la echan fuera, sí. Sí. Que son tan estrictos. Sí, no, eso es normal que sean estrictos porque si no sería demasiado complicado. Yo creo que es bueno que sean estrictos. La faena son los que tenían unas pequeñas pérdidas en 2019 y que a lo mejor ha sido una pérdida no estructural, simplemente es una pérdida porque has metido un extraordinario, has metido un impagado, que ha llegado un impagado y justo porque ibas muy justito, has ya provisionado ese cliente que no te va a pagar y cataclás, te has metido en base imponible negativa, pues la faena es que te quedas sin derecho a las ayudas. Pero bueno, es estricto, es muy claro además el decreto, no te da pie a hablar de costes de explotación o gastos de explotación o EBITDA, te habla de base imponible. La que tenías en el modelo 200, lo que ponía ahí, va a misa. También nos pide Mara que si podemos hacer una aclaración de los gastos y costes fijos a los que deberá aplicarse la subvención. No ha quedado muy claro. Estáis hablando ahora del Real Decreto, ¿no? Las Sí, ayudas las ayudas por el directas. Real Decreto. El periodo de generación de los gastos, ¿o cómo es? A ver, espera. No, o sea, tú tienes, Mara, que pagar básicamente a tus costes ordinarios. Es decir, no puedes asignar estas ayudas a comprarte un vehículo nuevo, por ejemplo, o a modernizar tu almacén o tu taller. No, esto es para decir, no, le debo dinero al tío del gasoil, le debo dinero a la financiera con la que he financiado mi autobús o al proveedor de neumáticos. Tiene que ser costes ordinarios y de tu día a día. No puede ser inversiones. Eso es, así es. Y sigue preguntando, pero los gastos que tengo desde que me conceden la ayuda. Desde que te conceden la ayuda es simplemente por el descenso de las ventas, ya de por sí eres beneficiario. Lo que te dice es que este importe, este dinero de ayuda, debes destinarlo a cubrir el pago de proveedores, suministros, bueno, lo que está comentando Juan, ¿no? A la deuda pendiente. O sea, no lo puedes destinar a otro fin que no sea el que indican. O
sea, tú tendrías derecho, imagínate, a una ayuda de 200.000 euros, pero tendrías que justificar que los vas a destinar al pago de los requisitos indicados. Vale. No sé si queda aclarada y si no lo vamos a comentar. Aquí ponemos un ejemplo que ellos nos digan y lo vemos. Pues sí. Pues si te parece, seguimos Vale. y sí. Vale. Bueno, pregunta Miguel un caso práctico, creo, ¿no? Dices, Miguel, que como entiendo que es un 40 o un 20, a ver, tú has caído un 30, ¿vale? Partimos de esa base, tenías una facturación de 1 millón y ahora tienes 700.000. Muy bien, pues como máximo vas a poder, si eres una empresa de más de 10 empleados, como máximo vas a poder pedir el 20% de los... ¿Perdón? Sí, no digo que se ha caído 300.000, hay solo dos casuísticas. Que tengas menos de 10 empleados, en ese caso recibirías el 40 de esos 300.000 euros, que son 120.000, ¿no? Si no hago mal la cuenta. Y si tienes más de 10, serían 60.000, que sería el 20% de 300.000. O sea, sería un poco la cuenta. O sea, si tengo menos de 10 empleados, sobre esa reducción que he tenido, me van a dar el 40, y si tengo más de 10 empleados, de esa caída, me van a dar el 20. No sé si está explicada la cuenta o queréis que pongamos algún otro ejemplo. Teresa, son gastos corrientes. Son gastos corrientes. Lo normal es que sean gastos de 2020 porque se supone que son cosas que debes, ¿no? Y que tienes, pero bueno, pues no tiene por qué ser de vengado en 2020. Pero son gastos corrientes, deudas que tú tengas, que te ayuden a pagarlas. Y sigue diciendo Miguel, es que como entiendo que habla de caída adicional, supongo que se refiere a la caída del 30% exigible, ¿no? O sea, si tú no has caído un 30, olvídate, no tienes derecho a nada. No tienes derecho a lo que a ningún tipo de ayuda. Y a partir ya de ese 30, pues si tienes más de 10 empleados, pues el 20% de la caída. ¿Que has facturado 600.000? Pues son 400.000 menos, pues el 20% de 400.000 es 80.000 lo máximo que te van a prestar. Y yo os animo a que pidáis lo máximo. Luego preguntan también que cómo se cuentan los empleados, si es una media del año. Claro, en todo este proceso no es fijo el número de empleados. Ahí sí que va a haber una casuística enorme, ¿no? Porque habrá, ¿qué es? ¿Al cierre del año? ¿La media del año? Esa es una excelente pregunta. Como no sabemos muy bien qué documentación nos van a pedir, si los 190, si 115, ahí vamos a ver qué determinan exactamente como media del año o cómo computan los empleados. Esa es buena, esa pregunta. Estaremos atentos a ver cómo son los requisitos finales. Teresa Montijano nos pregunta que no le queda claro si la deuda puede ser por el ICO. Y bueno, tú puedes reducir de esta ayuda, tú puedes destinar, si tú tienes que hacer pagos a suministros o proveedores o del dinero que te quede y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Puedo destinarlo a reducir mi deuda con distintas entidades financieras, que puede ser cualquier deuda, pero que indican, oye, que primero, si vas a reducir deuda, que la hagas de aquella en la que has tenido ICO porque va con el aval del Estado. Entonces, a lo mejor ahí, si tienes una financiera, como ha dicho a lo mejor Juan, y le destinas el dinero a la financiera y tienes préstamo ICO, a lo mejor la administración puede decirte, oye, tendrías que haberlo destinado antes al ICO que a la financiera. Podría pasar. Bueno, pero también yo creo que depende, porque si le debes 3 letras a la financiera, sí que no es que te digan estoy reduciendo principal, sino que estoy pagando atrasos. Y eso yo creo que... Bueno, sí, claro. Eso sí, ¿sabes? esa casuística sí. O sea, lo de si estás pagando principal, yo creo que efectivamente, como dice Paco, te van a decir, oye, no, esto no está hecho para eso. Pero si te estás pagando letras atrasadas, ahí sí que para eso sí que está pensado. Es un pago pendiente, correcto. También nos pregunta José Antonio si el que ha hecho frente a las deudas con fondos propios tiene derecho. O sea, claro, si has tirado de tus fondos propios en vez de endeudarte con proveedores, tendrías... Pero bueno, ahí evidentemente ha habido ya un pago anticipado. Ahí pues yo os diría que y sí que sería lo más importante es poneros en una manos de un experto, que pueda ser Morrison o cualquier otro que consideréis que os pueda ayudar a decir cómo debéis de justificar ese dinero que os va a llegar si ya habéis anticipado el mismo, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante
este hecho. Este hecho, al final, todos al final, si tenéis derecho a recibir la subvención, yo la tomaría y luego pues estaríamos muy atentos al asesoramiento, ¿no? de cómo hacer la justificación del gasto. Porque tú, a fin de cuentas, tienes unos gastos. O sea, entonces, que tú hayas anticipado el pago a un proveedor, pues vale. O sea, no has anticipado, simplemente has pagado a tu proveedor como Dios manda, pues vale, lo has tirado de tus ahorros, pero eso no quita que tienes derecho a la subvención y a la ayuda. Lo que no te van a hacer es devolverte el dinero que pagaste si tu proveedor, si has roto la relación con ese proveedor, pues es un proveedor con el que tienes una relación continua, sigues teniendo facturas pendientes de pagar. No sé si pagas a 60 días, a 90 días, a 30 días, a lo que pagues, pero tienes facturas pendientes de pagar. Claro. En este sentido también hay algún empresario que nos comenta que pueden haber hecho una compra de un vehículo y no lo han recogido, están pendientes de pago porque no han tenido trabajo para hacerlo. Eso entraría en concepto, claro, es como... Estamos ahí Bueno, aquí la casuística es enorme, pero sí que hay una reseña exacta que dice que debe haber un contrato anterior a la salida de esta ayuda, que es el 13 de marzo. Si existe un contrato anterior a esa fecha, yo entiendo que va a estar dentro, seguro. Se va a poder justificar el gasto si quiere pagarlo ahora. Si quisiera tomar ese vehículo con estas ayudas y el contrato es anterior al 13 de marzo, yo estoy seguro que sí que pagar. Luego Roberto pregunta, si la empresa ha caído un 50%, ¿el 20% lo recibe sobre el 50% o sobre el 20%? Porque el 30% ¿Es una pregunta de 50. Miguel? No, la de Miguel es parecida, pero a ambos dos es lo mismo. Te dan el 20% o el 40% si eres pequeño, pero vamos, supongamos te dan el 20% de toda tu caída, siempre y cuando sea de más de 30. Pero si tú has caído un 35, un 40, un 50, te dan el 20% de ese 35, 40 o 50 de caída. No de la diferencia entre tu caída y el 35. Y el 30, perdón. O sea, te dan sobre toda tu caída. Eso es. Puede ser que esa empresa que ha facturado 1 millón en 2019 y ha caído a 500.000, ha caído más de un 30%, ha caído un 50%, realmente de esos 500.000 euros de caída va a tener derecho a un 40 o un 20, dependiendo del tamaño de la empresa. En este caso, si fuera grande, sería pues el 20% de 500.000, pues serían 100.000, o sea, los que tendría derecho. En el caso de que sea pequeña, tendría derecho al máximo, que sean 200.000. No sé si está bien ahí el cálculo. Si quieres, continúa un poco con la presentación y aclaramos más estos puntos de porcentajes y ayudas. Bueno, no, la presentación está finalizada, simplemente es la última transparencia que habla de cómo desde Morrison nos podemos ayudar. Si quieres, Juan, comentar la misma. Sí, nosotros, como os decía desde el principio, pues tenemos una larga experiencia, sobre todo Paco, en lo que es toda la parte de refinanciación en general y de solicitud de ayudas y subvenciones tanto a nivel europeo, nacional como internacional. Con lo cual, la experiencia la tenemos y lo que os decía, trabajéis con nosotros o no, elegid a un profesional que os asesore, porque si no, al final podéis caer en el riesgo o bien de presentar mala documentación y a veces la administración, por cualquier chorrada, y eso lo sabéis muchas veces vosotros, cualquier pequeña puñetita te tira para atrás un expediente y tienes que volver a empezar. Y en este caso, voy a decir, un expediente supone que como pensamos que va a haber tropecientos mil en la cola, pues si estabas el quinto y te vuelves y eres el 5.500 porque te has equivocado en cualquier puñeta, pues te quedas sin ayuda. Y luego, la segunda derivada es el hecho de justificar tus costes. O sea, perdón, de justificar el destino de esos fondos. Es muy importante que lo tengáis bien atado porque si no luego llegan los lamentos y cuando te verifican y te encuentras con que no has sabido justificar o no eres capaz de justificar lo que es solicitado. Te pierde un poco la voz, Juan, perdona. Vale, no eres capaz de justificar lo que has solicitado, con lo cual que os asesore a alguien. Si no es Morrison, pues que no sea Morrison, pero que os asesore a alguien para que no os peguéis un susto. Ahí está, Maite, ya hemos terminado. Sí, si queréis hablar el turno de preguntas. Entiendo como conclusión que bueno, aconsejáis a todos los empresarios que soliciten todas las ayudas, tanto las de reequilibrio como estas ayudas directas de Real Decreto, como los fondos Next Generation. Son compatibles, pueden pedir las 3 ayudas ahora mismo, que son las que tienen a su disposición. Y digamos que las quizás un poco más estrictas son las ayudas directas que piden
que no haya ese impuesto, o sea, esas pérdidas en el 2019, ¿no? O sea, esos resultados negativos. Y nosotros aconsejamos que soliciten todo aquello, que a nosotros si quieren consultarnos, que podamos asesorarles, no cobramos nada, es gratis. O sea, nosotros vamos a éxito. O sea, con lo cual, todo lo que sea pedir, ante el vicio pedir esta virtud de no dar, se dice, ¿no? Pues yo pediría todo. Todo lo que podamos y ya que nos digan si estamos excluidos por algún motivo, que nos justifiquen el mismo. Y que yo creo que nadie tenga miedo. Primero, para ir una a una. El equilibrio económico yo creo que lo tendríais que haber pedido ya. Y si no, a por él, ya. Pero ya es en cuanto colguemos aquí, mirad cuánto es lo que habéis perdido para poder pedir el equilibrio. Y ahí no será a nivel de empresa total, sino será a nivel de vuestra concesión. Si es que tenéis una concesión o 2 o 18, pero será concesión a concesión. Contrato a contrato es donde tenéis que pedir el equilibrio patrimonial, no a nivel de empresa. Eso por un lado. A nivel luego ya sí de empresa tenemos las ayudas directas. Ahí, recopilando, si tienes bases imponibles negativas en 2019 no tienes derecho, y si tu caída de ventas es menor del 30%, tampoco tienes derecho. A partir de ahí, a por ello, al ataque. O sea, no dudéis ni un minuto en ir a por ello. No hay proyecto pequeño y no hay cantidad pequeña. Si te puedes beneficiar de una ayuda de 10.000, fantástico, 10.000 buenos son. O de 5.000 o de 200.000, lo que tú puedas, todo a por ello. Y por último, a nivel de los fondos europeos de Next Generation, que pueden dar más miedo porque dices, caramba, tengo que acometer una inversión, tengo que acometer un gran proyecto. No, son inversiones tan grandes como tú quieras y tan pequeños como tú quieras. Y sobre todo tan necesarios como tú quieras. A lo mejor no tienes pensado, no sé, cambiar la flota, pero esto es una manera de poder cambiar la flota de forma, pues no digo gratis, pero sí con muy poca inversión por tu parte. Y si tenías un plan de cambiar la flota en 2025, lo puedes anticipar a lo mejor en 2022. O no hay que hablar, no penséis solamente en grandísimos proyectos. También podéis coger y decir, oye, me voy a modernizar mi taller. Tengo un taller de los de toda la vida, con las piezas así puestas, pues lo voy a digitalizar. Pues es una inversión que te va a permitir ser subvencionada. O voy a digitalizar el rastreo de mis vehículos o los consumos. O sea, hay tantos proyectos que podéis idear y los que no podáis idear, pues lo hablamos y se nos ocurrirá uno. No tiene que ser solamente, como os digo, ni grandes proyectos ni grandes cambios en vuestra estructura. Simplemente cosas que sean subvencionables. No es de miedo, porque todo lo que no ganéis ahora es vuestra competencia quien lo va a ganar y serán más eficaces que vosotros y más eficientes a nivel económico y a nivel de operaciones también. Así que lanzaos, de verdad, lanzaos porque es la mejor oportunidad que nos ha llegado, dentro de la catástrofe que nos ha venido, es la mejor oportunidad que nos ha podido llegar yo creo que desde el Plan Marshall de los años 50. Lo mejor que nos ha podido pasar. Nos consulta Antonio Vázquez Olmedo una reflexión. Los fondos europeos que van para flota verde, digitalización, etcétera, ¿se consideraría un Euro 6 flota verde? ¿Podrías incorporar vehículos Euro 6 financiándolos con...? ¿Se sabe? No se sabe, habría que verlo. Tendríamos que detallarlo y mirarlo. Eso es una cuestión de analizarlo y yo creo que sí, pero es un creo muy cogido con pinzas. Creo que sí, porque a fin de cuentas sí que estamos hablando de una mejora ecológica bastante importante. No todo lo ecológico es lo eléctrico. Y no todo, igual que no todas las mejoras tecnológicas son un robot que te conduzca al autobús solo. No, es como os decía antes, una mejora tecnológica es digitalizar mi taller y con un sistema de códigos de barras o de pistolas o no sé qué. O sea, que no todo es del blanco al negro. Hay entre medias un montón de mejoras y son mejoras. No estamos pidiendo mandar un cohete a la luna, estamos diciendo, oye, tengo que mejorar mi eficiencia ecológica. Si tengo un autobús antes que echa humo negro por el tubo escape y paso a un Euro 6, pues chico, es una mejora tecnológica, es una mejora ecológica. Por lo cual, salvo que luego venga especificado que no, yo es lo que os digo, ataque. O sea, por pedir, no nos quedemos sin pedir. Vamos a por todo. Sí, os iremos diciendo los requisitos que nos van, cuando
ya pronto vamos a saber un poco más información y os vamos a decir. Yo lo que digo es que no se trate de inventar cualquier proyecto que pueda encajar en estos fondos, sino de analizar bien las capacidades y la estrategia de la empresa, ¿no? Para determinar qué iniciativas podrían ser aceleradas aprovechando estos fondos, entre las que ya estaban previstas o al menos proyectadas como teníais. Es decir, que ya tenéis en mente algo, pues vamos a abordarlo, es decir, que os vamos a ayudar en ver si vuestro proyecto va a ser viable o no. Es decir, que a lo mejor, evidentemente, una vez que tengamos los requisitos, pues a lo mejor pues sí que os damos ideas de, oye, esto no lo tenía previsto hacer, pero si me van a dar esta ayuda, puedo acometerlo. Yo también os digo que desde Carrilbus, si ahora que se vayan estableciendo pues esas pautas por las comunidades autónomas de ayudas, si estáis interesados en que sigamos teniendo webinars de este tipo para pasaros esa información, pues no tenéis más que comentárnoslo y bueno, volvemos a organizar un encuentro para ver cómo va avanzando todo esto. Y con la colaboración de Morrison y seguimos asesorándoos. Y por supuesto todas las ayudas, o sea, todas las preguntas, cuestiones, pues a Morrison o a nosotros que se las haremos llegar y os las responderemos también. Y no sé si queréis comentar algo más por el chat o damos ya por concluida la sesión. Sí que os comento que bueno, os mandaré a todos a vuestros emails la presentación. 25 euros. A huevo. Es que Y nada más. esto aquí que yo sigo sin... Me lo dijo y sigo sin... Perdón. Pues muchísimas gracias Bueno, a todos por vuestra pues atención y encantado de conoceros. Eso, pues gracias a todos y nada, que paséis Muchas un buen gracias. día. Y gracias a ti también, Muchas Maite. gracias. Gracias, Juan Paco. Maite, Venga, muchas gracias. hasta luego. Vale, hasta luego. Adiós. Buen día. Gracias. Un flexible chiquitito. Sí, hermoso.